Bienvenidos y bienvenidas a este espacio del Departamento de Docencia Universitaria. Hoy tenemos con nosotros a Vileni Soto, una queridísima amiga mía. Bueno, le digo amiga porque ya nos conocemos de uno de los cursos. Ella es profesora de la Escuela de Estudios Generales y va a compartir con nosotros un ratito su experiencia en formulando una estrategia didáctica dentro del curso de didáctica. Avi, bienvenida. Muchas gracias, Tatiana, y de verdad que el espacio me parece muy rico para compartir. Avi, cuéntenos un poquito cuáles son los retos principales que enfrentan los docentes dando clases no presenciales. Bueno, en mi caso, definitivamente la participación de los estudiantes. A pesar de las múltiples motivaciones que hemos tratado de hacer, en mi caso en el curso de apreciación de cine, es muy difícil porque, bueno, los estudiantes normalmente no ponen las cámaras, entonces ni siquiera podemos verlos, ¿verdad? Digitalmente, solo vemos el nombre. Entonces, ha sido muy difícil la interacción, ¿verdad? Ellos responden, por ejemplo, a los trabajos que se solicitan, a los trabajos que tienen que enviar, ven las películas, efectivamente, me doy cuenta por los trabajos que envían y las respuestas que dan, etc. Pero la discusión, que es muy importante en los cursos de humanidades, es lo más difícil de conseguir. ¿Cuál fue su inspiración para elaborar la estrategia didáctica? Bueno, estábamos tratando de encontrar nuevas formas, ¿verdad?, de hacer el curso. En este caso, bueno, por la pandemia y la digitalidad, ¿verdad?, en la que estamos obligados, la virtualidad a la que estamos obligados. Entonces, bueno, siempre fue, en mi caso, con miras a la participación. Siempre para mí eso fue lo más importante. No tanto, digamos, conseguir un experimento o conseguir, no sé, alguna de ese tipo, ¿verdad?, que pueden resultar en otras carreras, sino que en mi caso era conseguir que ellos pudieran interactuar entre ellos y que pudiéramos discutir el tema críticamente. Entonces, la búsqueda estuvo ahí, en la discusión, en implementar una estrategia que nos permitiera tener una discusión dinámica, me refiero también, una discusión en la que todos aportaran y que fuera enriqueciendo entonces el tema. Cuéntenos un poquito del proceso, de su rol, del rol de los estudiantes. Bueno, eso es muy curioso la estrategia, porque a mí me parece que es algo que en realidad sí hemos hecho en las aulas, sobre todo cuando estamos presencialmente. Lo que pasa es que hacerlo de forma tan metódica, ¿verdad?, y planificándola, sobre todo, planificando cada una de las etapas, es lo que hace la diferencia, digamos, de una estrategia didáctica, la aplicación de una estrategia didáctica. Entonces, bueno, yo como estamos virtualmente, tuve que dejar una parte para que fuera sincrónica, es decir, les dejé una lectura que tenían que hacer, una pregunta que tenían que responder ya cuando entraban a Zoom, que en este caso fue como hicimos la clase sincrónica, y los dividí en grupos de 5 personas. Ellos tenían que discutir algo que ya habían hecho, que ya traían elaborado, ¿verdad? Pero tenían que discutirlo para elaborar algo nuevo y exponerlo después de 15 minutos que tardaba esta reunión entre ellos, exponerlo al grupo completo. Y la idea es, entonces mi rol fue organizar, además de organizar esto, ir haciendo las relaciones de la lectura que ellos tenían, la película que habían visto y lo que estaban diciendo, ¿verdad? Porque para que todos fuéramos complementando algo que decir. Entonces fue, bueno, de administración de la estrategia y también de ayudarles a hacer las relaciones, ¿verdad?, entre los temas que estábamos trabajando. Cuéntenos cómo quedó, cómo se veía el entorno. Bueno, a mí el entorno me gusta mucho. Quisiera compartirles
en este caso, mi página de mediación virtual, que es la página de apreciación de cine, está organizada por semanas, de forma que los estudiantes puedan simplemente darle un clic y entonces entrar a la semana correspondiente. También tiene, bueno, como es un curso de apreciación de cine, entonces la imagen es muy, muy importante para nosotros, ¿verdad? La lectura de la imagen. Entonces, como ven, cada uno de los contenidos de cada semana, pues tiene una imagen que es alusiva a esa semana, a ese tema. Básicamente, la estrategia didáctica la desarrollé en esta semana. Ven ustedes que es el vampiro, es una película de Francis Ford Coppola. Y aquí tienen ustedes todos los elementos de los que me serví para hacer la estrategia didáctica. Bueno, la clase sincrónica por medio de Zoom, una lectura que estaba asignada sobre el vampiro, sobre la metáfora epistemológica que puede resultar en este monstruo. La película que tenían que ver de forma sincrónica también. Esto es un link que los lleva a un lugar seguro para ver la película. Después colgué el audio de la clase, porque algunos estudiantes siempre me pidieron tener, a pesar de que incluso asistían a la clase, me pedían tener el audio. Y esto es la tarea que tenían que presentar ellos. Antes de la clase tenían que enviar digamos, una elaboración propia e individual de la lectura y de la película, ¿verdad? Entonces, todo esto porque yo necesitaba asegurarme de que cuando llegáramos a la clase, en estos 15 primeros minutos, ellos tuvieran ya elementos para poder discutir, ¿verdad? Si hubiéramos estado en la clase, simplemente habríamos visto la película y después de la película yo habría podido, ¿verdad?, tirar estas preguntas y empezar la discusión ahí. Pero como, bueno, no es el caso, entonces tenía que asegurarme de que llegaran ya a esta clase con elementos para poder discutir. También quería mostrarles la parte de la presentación que les hice con respecto a este tipo de monstruo, el vampiro me refiero. El cine, digamos que es especialmente una plataforma que ha permitido que la leyenda del vampiro se desarrolle y sobre todo en las buenas películas de vampiros, ¿verdad? Usarla como una metáfora. Bueno, les comparto estas imágenes porque estéticamente también el vampiro es un monstruo muy, muy importante en el cine, ¿verdad? Es un monstruo que se ha desarrollado, que se ha cultivado prácticamente, que tiene una historia muy, muy importante para la cinematografía. Estos son algunos de los actores en personaje, digamos, de las películas más importantes de vampiros. Este ya es el último. Les decía que el vampiro, la idea de la estrategia era desarrollar, que ellos analizaran el vampiro como una metáfora epistemológica de una época. Entonces, primero como una leyenda y como leyenda, ¿verdad? Sostiene a partir digamos, de la historia del vampiro una serie de elementos que pueden explicar, por ejemplo, los miedos de las personas a los migrantes, ¿verdad? El vampiro, sobre todo el vampiro literario, ya después con Bram Stoker, se convierte en un individuo que quiere migrar de un lugar destruido, ¿verdad? De una zona con muchas carencias, en donde literalmente no puede encontrar ni siquiera alimento, y tiene que trasladarse a una gran ciudad, que en este caso es Londres, ¿verdad? A finales del siglo XIX, y entonces condensaba, ¿verdad?, todos los miedos. Este migrante, este hombre que llega, ¿verdad?, trae la peste, trae enfermedades, viene a chuparnos la sangre, viene a vivir de nosotros, ¿verdad? Se vuelve una metáfora muy rica de trabajar justamente en cursos como el nuestro.
El monstruo en general ofrece esta oportunidad, ¿verdad? Hay otros monstruos que también son muy, muy ricos en metáforas y que podemos explotar desde ese punto de vista. Entonces, bueno, en el caso de esta estrategia, la idea era que ellos vieran la película, la lectura hacía un análisis de todas estas relaciones que se pueden hacer, ¿verdad? Entre el cine y el vampiro, además. Y la idea es que ellos entonces discutieran sobre esto y también sobre la estética del vampiro, ¿verdad? Es decir, sobre la estética de la película. Había también, digamos, en ese sentido abordamos la forma en la que la puesta en escena presentó esta historia, porque Coppola hace un homenaje digamos, al cine, al cine clásico, sobre todo, en la forma en la que está hecha los escenarios, los vestuarios, la dirección de actores. Hay ahí toda una historia. Entonces, el vampiro y el cine tienen una relación muy rica. Entonces, bueno, esta clase fue para mí ideal desarrollarla con una estrategia didáctica tan esquemática porque era muy rica para esto. ¿Qué cambios haría si en algún otro momento quisiera repetirla? Bueno, definitivamente con respecto a las preguntas, me gustaría, por ejemplo, probar no dejarles la pregunta con anterioridad. Me gustaría, por ejemplo, reunirlos, que ellos hagan efectivamente, hagan la lectura del tema, que vean la película y hasta ese momento, por ejemplo, darles una pregunta para que la discusión entre ellos inicie, digamos, de cero. Me gustaría ver cómo funciona eso. Otra cosa que haría también es entregarles la pregunta con anterioridad y que ellos traigan algo, ¿verdad?, ya elaborado, pero darles una segunda que le pertenezca a otro grupo para que cuando el otro grupo exponga, ellos también ya hayan hecho una discusión y puedan responder, ¿verdad? Es decir, combinar las preguntas. Cada uno tiene una pregunta principal a la que tienen que responder y otra que es la del otro grupo a la que ellos deberían, digamos, de poder criticar o poder agregar o poder complementar. Creo que eso es lo que he estado pensando, porque voy a seguir trabajando con esas estrategias definitivamente para las siguientes clases. Entonces, para darles, ¿verdad?, formas distintas, pero siempre con la idea del mapeo conceptual, ¿verdad?, que es lo que persigue esa estrategia. Entonces, voy a hacer esas variantes. A veces sorprenderlos o a veces dejarlas ya para que ellos la traigan ya lista. ¿Y qué les recomendaría a los y las docentes en esta época de virtualidad? Bueno, yo creo que sí ha sido muy importante para mí la discusión en grupos y que sea dinámica y cortita. Bueno, creo que eso ha sido ya la recomendación, digamos, de los expertos en docencia, que las clases, ¿verdad?, tarden 50 minutos, que haya una pausa y que después otros 50 minutos o incluso que las clases sincrónicas sean más cortitas. Para mí son muy, muy importantes las clases sincrónicas. Yo no puedo prescindir de ellas. Yo no puedo trabajar solamente asincrónico porque me resulta muy, muy importante la discusión, ¿verdad? En vivo, aunque sea virtualmente, me es muy, muy importante. Porque además ahí es donde yo reviso y evalúo que efectivamente están trabajando los contenidos del curso y que estamos, ¿verdad?, yendo poco a poco, avanzando, ¿verdad?, en el desarrollo de los objetivos del curso. Entonces, para mí sí es muy importante la dinámica, que sea, digamos, algo muy dinámico, que sea, digamos, de alguna forma con cierto ritmo, un ritmo, digamos, que sea un poquito rápido para que ellos porque rápidamente se aburren, si no, ¿verdad? Entonces, si uno les hace lo mismo siempre, pues se van aburriendo. Entonces, creo que tengo que mejorar en eso yo misma cuando lo estoy recomendando, pero es porque yo misma, ¿verdad?, me he evaluado y sé que tengo que cambiar. Entonces, que sea más dinámico, que sea más rápido, un ritmo mucho más veloz. El intercambio en grupos pequeños, porque entonces ellos pueden conversar entre ellos y después
pueden exponer. Y eso creo que fue lo que más me sorprendió de las cosas que dijeron una vez que hice la evaluación de la estrategia. Ellos lo que dijeron es, me gustó mucho discutir con mis compañeros. Entre ellos, ¿verdad? Estos grupos de 5 y después cuando ya estábamos todos, esta discusión, ¿verdad? Porque prácticamente no se habían conocido entre ellos, habían hecho algunos trabajos en grupo, pero como no hablan, ¿verdad? Como no solamente se ve una foto o un nombre, pues realmente no habían tenido el chance de interactuar entre ellos y eso me gustó muchísimo, sí. Qué bueno, Avi, muchísimas gracias por compartir este espacio, gracias por mostrarnos lo que hizo y yo espero realmente que los que nos están viendo también se animen a hacer cada semestre nuevas estrategias innovadoras y que se animen a seguirnos también en el Departamento de Docencia Universitaria y aquí vamos a seguir compartiendo esas experiencias. Muchas gracias. Gracias a usted y especialmente Tatiana, gracias a usted porque el curso de docencia universitaria me refrescó en la profesión, sí, y me dio también, además de insumos, me dio energías, sí. Entonces, muchas gracias por eso. Qué bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.